Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al Pabellón de la Transparencia en el marco de la FIL Guadalajara 2023. Muchas gracias por acompañarnos en este stand de la transparencia, donde es un espacio dedicado para ustedes, para la ciudadanía, donde se analizan temas de reflexión acerca de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales. Y hoy vamos a iniciar con la presentación del libro y también conversatorio, La contabilidad gubernamental como herramienta de la transparencia y la rendición de cuentas. La temática, demanda laboral, cómo prever su liquidación. Sin duda un tema que nos interesa a todos. Voy a mencionar a nuestros invitados panelistas. Se encuentra con nosotros Noé Coronado González, él es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un aplauso, ¿no? Se va a incorporar en un momento. Bien, maestro José Luis Aguilar Gutiérrez, presidente regional de la Comisión del Sector Gobierno. Maestro José Luis Mercado Ibarra, asesor personal para la publicación de esta obra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto tenemos la comisionada presidenta del ITEI, Olga Navarro Benavides, quien nos acompaña esta noche. Y por supuesto que nos va a ayudar aquí con la presentación a coordinar este conversatorio. También queremos saludar a los invitados que tenemos, a la maestra Elba Graciela Almanza Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. A Marta Brizuela Escoto, gracias porque están aquí en el público, nos están acompañando aquí esta noche. Emanuel Guerrero Brizuela, también gracias por acompañarnos. José Antonio Guerrero Brizuela, e hija también. Y Rodrigo Guerrero Brizuela, muchas gracias. Justo ya se está incorporando con nosotros. El contador Noé, así es. Noé Coronado González, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y sin más preámbulo, yo le cedo el uso de la voz a la comisionada presidenta del ITEI, Olga Navarro Benavides. Adelante. Muchísimas gracias, Eli. Muy buenas noches ya a todas y todos ustedes. Estamos con la última de las varias actividades que hemos tenido aquí en el Pabellón de la Transparencia del INAI, del ITEI y en esta edición también del Info Ciudad de México. Para mí es un verdadero honor, es la palabra, tener este panel de lujo con nuestros invitados y voy a permitirme rápidamente presentarlos. Se encuentra con nosotros, ya lo mencionó Eli, pero sí quiero volverlo a decir, el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Jalisco de Guadalajara, el contador Noé Coronado González. Muchísimas gracias por estar aquí, en verdad, muchísimas gracias. También el maestro José Luis Aguilar, el maestro José Luis Mercado, que los acaban de mencionar, y vamos, por supuesto, a escuchar las palabras del autor de esta obra que hoy vamos a presentar y a comentar, el maestro José Antonio Guerrero Muñoz. Muchísimas gracias, maestro, también por estar aquí con nosotros. Saludo con todo cariño y aprecio a nuestros amigos y colegas del Colegio de Contadores. Gracias también por estar aquí a estas altas horas de la noche. A la maestra Elba Almanza, muchísimas gracias, Elvita, por estar también acompañados. A la maestra Sandra también, muchísimas gracias. Quiero rápidamente comentarles el porqué de esta presentación. Queremos abordar una problemática real, una problemática constante, si me lo permiten decir, respecto a los pasivos contingentes de los presupuestos de diversos sujetos obligados. En palabras muy simples, la deuda que podemos llegar a contribuir debido a sentencias, a laudos, a cuestiones que no estamos nosotros previendo en nuestros presupuestos. Y esto de qué manera va afectando obviamente a las finanzas públicas. Para solucionar o para de alguna manera abatir este cáncer, porque es tal cual un cáncer al interior de las instituciones, es que existe este libro que ahorita vamos a comentar y cuyo autor ha diseminado, ha diseccionado para que podamos entenderlo de una manera bastante sencilla, porque no me van a dejar mentir, los temas contables suelen ser bastante complejos, importantes sin duda, pero complejos en su interpretación. Sin embargo, él logra volver en palabras sencillas
lo complejo, y para eso vamos a platicar. Me permito leer la semblanza curricular de nuestro autor para iniciar después de esto ya con la dinámica del panel. El autor, José Antonio Guerrero Rodríguez, es contador público, maestro en administración y estudió leyes por la Universidad de Guadalajara, además de varios diplomados en administración pública municipal, contabilidad y auditoría gubernamental, y está certificado en contabilidad y auditoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil. Cuenta con la maestría en contabilidad y auditoría gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Es socio fundador de las firmas NBG Consultores, firma local Innova Gestión Pública, especializados en prestar servicios al sector gobierno en los últimos años. Se ha dedicado también a realizar auditorías de estados financieros a organismos del sector público, tanto municipal como paramunicipal y estatal. Es asesor y consultor, por supuesto, en estos temas en el sector gubernamental. Socio activo, y me consta, del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, participando en la Comisión del Sector Gobierno que nos atañe desde el año 2007, y fue presidente de la Comisión del Sector Gobierno. También ha participado en el Comité Académico, fue vicepresidente de Servicios a Socios y consejero del colegio, también presidente de la Comisión de la Maestría y Especialidades del mismo sector. José Antonio se ha desempeñado durante 36 años en la iniciativa privada, en empresas industriales y de servicios, principalmente del sistema financiero mexicano. En la administración pública participó en el Comité Consultivo del Consejo Nacional de Armonización Contable, que para nosotros, los servidores públicos, hoy en día es fundamental, pero no me quiero adelantar en la discusión, para eso lo hará el autor, y desde mayo del 2019 a diciembre del 2012 ha representado a Jalisco en este Consejo Nacional conocido como la CONAC. También ha sido director de contabilidad del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Guadalajara y de Zapopan. O sea que si alguien nos puede hablar de cuenta pública, de presupuestos y de pasivos contingentes, es él, sin duda. También es autor del libro 175 preguntas y respuestas sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que les recomiendo mucho leer, editado por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. También es profesor de la maestría y especialidades de contabilidad y auditoría gubernamental en diversos foros. Fue profesor de la materia en contabilidad gubernamental en el ITESO. Y sin más, y para iniciar con las participaciones de nuestros panelistas, le cedo la palabra al autor del libro Provisiones y Reservas en el Sector Público. Bienvenido y adelante, contador. Muchas gracias. Antes de abordar el tema sustancial de este evento, yo quisiera pasarle el micrófono a mis compañeros que me acompañan aquí en el panel, para que por favor cada uno, desde su ángulo, desde su experiencia y desde su trinchera, nos puedan comentar relacionado con el documento y con la trayectoria que de alguna manera el colegio viene apoyando pues todo este sector público. Noé, por favor. Gracias, José Antonio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Saludo con gusto a la presidenta del ITEI, gusto en saludarla. Sí, licenciada Olga, gusto en saludarla. A José Luis, presidente de la Comisión del Sector Gobierno, al autor, José Antonio Guerrero, José Luis Mercado, gran compañero de la Comisión del Sector Gobierno desde su fundación, y creo que casi fundador también, ¿no? Sí, fundador de la comisión. Pues sí, me da mucho gusto saludarlos y la breve semblanza que puedo hacer es que tenemos 23 años con la norma de contabilidad gubernamental. Esta norma se publicó en 2010, y más no me falla la memoria, y se ha ido trabajando, mejorando. La CONAC ha trabajado muy duro, las comisiones del sector gobierno de nuestro colegio también han trabajado fuerte para participar y mejorar la práctica contable en el sector gobierno. Sin duda, muy buen trabajo del autor del libro, la contabilidad gubernamental como herramienta de la transparencia y rendición de cuentas, práctica que nos hace falta muy, muy de cerca en todos los ayuntamientos, en todas las entidades paraestatales, paragubernamentales y de los 3 sectores de gobierno. Pues sin más, cedo el uso de la voz a nuestro presidente de la comisión, José Luis Aguilar. Gracias, buenas noches. ¿Se me escuchó? Sí, ¿verdad? No, pues muchísimas gracias,
Muy buenas noches a todos. En especial es un honor compartir el panel con ustedes. Un honor, Presidenta, que tenerte aquí, que sabemos que ITEI ha sido un aliado muy importante para el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, en el cual tratamos estos temas dentro del marco de la comisión gubernamental. Pues en especial en el tema, pues la comisión del sector gobierno se ha enfocado en día a día estar actualizado en los temas importantes, en los temas fundamentales y en los temas de sustancia. ¿Y qué más? Este tema que prácticamente muy poco se tiene normado dentro del CONAC, es un tema altamente sensible, que si no tomamos cartas en el asunto referente a poder tomar este libro como una guía principal para tomar unos actos de buenas técnicas de control interno para poder en su momento fortalecer estos pasivos contingentes, creo que tarde o temprano los 3 niveles de gobierno se podrán colapsar. Entonces, pues antemano, muchísimas gracias, Toño, enhorabuena, gracias, presidente, gracias, tocayo, José Luis Mercado, y pues agradecerte todo el apoyo que tienes en nuestro Colegio de Contadores, presidenta. Adelante, José Luis. Muy bien, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo con mis compañeros panelistas. Miren, la información financiera gubernamental es el reflejo exacto de lo que sucede en un ente público. ¿Qué se requiere? Que los directivos, los que trabajan la contabilidad y los fiscalizadores sepan interpretar esta información financiera gubernamental. Dentro de lo que se considera la cuenta pública, hay 4 apartados: la información contable, la información presupuestaria, la información programática y la complementaria. Así se denomina el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dentro de la información contable, hay una sección que se refiere a la información sobre los pasivos contingentes. Si alguno de ustedes tiene la inquietud de conocer qué es lo que debe contener ese informe, se darán cuenta que el 90% más de los entes públicos no consideran precisamente una provisión para el caso de contingencias de tipo financiero. Si ustedes son lectores de la información financiera, en la parte presupuestaria hay un documento que se denomina clasificación por objeto del gasto. Entonces, ustedes como lectores, como fiscalizadores, como maestros, como funcionarios públicos, con que vean esos 2 documentos, el de pasivos contingentes y el clasificador por objeto del gasto, se van a dar cuenta si ese ente público creó esas provisiones. Recuerden que una cosa es la provisión y otra cosa es la reserva. La provisión es el registro contable. ¿De qué? Pues de diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando el ente público otorga aval en tratándose de créditos, de deudas, el gobierno del estado a favor del ayuntamiento o de algún OPD, etcétera, existe una contingencia de tipo financiero que el gobierno del estado debe cuantificar y registrar. Esa es la parte de los avales, pero la parte de cuestiones laborales no existe. Insisto, más del 90% de los entes públicos no tienen esta partida presupuestal ni contable para prevenir el impacto que va a ocasionar en sus finanzas cuando llegue el momento de liquidar los laudos, entendiendo laudos como la sentencia de un coordinador, de un juez en materia laboral, que puede ser absolutoria o condenatoria para el patrón. Y hay un dicho, un poquito de chascarrillo, que dicen que de 100 demandas laborales contra Pemex, Pemex perdió 110. O sea, casi todas las demandas las pierden. Y estoy hablando a nivel federal, estatal y municipal. Por lo tanto, son partidas que se tienen que prevenir, se tienen que provisionar, por un lado, en materia contable y presupuestaria, pero también por el lado de la reserva. ¿Qué significa eso? Separar financieramente el dinero
de lo que se está creando como provisión. ¿Para qué? Para utilizarlo cuando llegue el momento de tener que cumplir con el laudo en materia laboral que emitió la instancia correspondiente. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en los entes públicos? Sobre todo cuando van cambiando de administración, el nuevo que llega tiene que revisar, debería revisar precisamente esos dos documentos que mencioné, tanto el informe de pasivos contingentes como la parte del clasificador por objeto del gasto. Si en efecto han creado algún gasto, alguna provisión que vaya previniendo el impacto que va a tener en las finanzas a corto, mediano y largo plazo. Recuerden que los procedimientos laborales pueden durar más de 10, 20 años. Algunos se resuelven de manera pronta, entre 3 y 6 años, algunos, sobre todo cuando son de montos de cuantía pequeña. Me ha tocado el caso de revisar algunos OPDs en donde el impacto financiero para el cumplimiento de los laudos es muy fuerte en las finanzas y en algunos municipios no pueden pagar los laudos y entonces al no pagar esos laudos, ¿en qué incurren? En desacato, o sea, desobedecer una orden judicial, una orden superior, no liquidan esos laudos y puede haber incluso hasta cárcel, hasta la pérdida de la libertad por parte del titular de ese ente público. Bien, todo esto se los comento porque es el entorno por el cual el maestro José Antonio Guerrero Muñoz, en 2 ocasiones diferentes, en épocas distantes, plazo de 1 año, me comentó el proyecto que traía respecto de escribir precisamente un artículo o un libro que tratara el tema de las provisiones y las reservas. Y yo lo veía en momentos como desanimado. Dije, José Antonio, tienes que seguirle, ya tienes avanzada toda la parte estructural de este tema. Tienes que seguirle. Esa fue la primera vez. La segunda vez, de nueva cuenta, desanimado. Le pregunté que cuánto llevaba ya de libro, 90%, una cosa así. Se puede decir que lo empujé a que lo terminara. Me lo envió, hizo el favor de enviármelo, lo revisamos, hicimos unos pequeños ajustes porque estaba muy bien lo que él escribió y finalmente fue aprobado por él. No sé si se lo llevó a otra persona a revisarlo, pero insisto, la obra aquí está. Esas provisiones y esas reservas que los entes públicos deben contabilizar y preparar, reservar, insisto, la parte monetaria es básica, es fundamental en los gobiernos. Y vuelvo a insistir, si ustedes revisan esos 2 documentos, se van a enterar que más del 90% de los entes públicos no consideran esa partida. Y luego anda pasando las de Caín cuando llega el momento de liquidar esos laudos. Bien, en mi opinión, este libro, esta obra del maestro José Antonio, reúne exactamente lo indispensable para que cualquier estudioso de las cuestiones de gobierno se empape en esta materia y pueda trabajar, ya sea en la forma de registro o en la forma de auditoría o como asesores fiscales, como asesores en cuentas públicas, etcétera, y realicen un buen trabajo. ¿Qué es lo que recomienda finalmente el maestro José Antonio? Que el gobierno de cada nivel determine una partida presupuestal para dar capacitación a las personas que van a hacer el registro, la estimación, los cálculos, etcétera, y sobre todo el manejo de la situación financiera que tienen que reservar, insisto, que ese dinero va a ir generando también intereses y se puede estar preparado económicamente para cumplir con los laudos laborales. Por mi parte, te felicito, maestro José Antonio. Insisto, creo que es una muy buena obra y no quiero meterme en estadísticas porque esa es la parte que le corresponde precisamente al maestro José Antonio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Bien, para entrar en materia, yo quisiera iniciar con una frase que para mí es muy significativa y es a propósito precisamente de este tema. Dar el primer paso es el resultado de pensar que algo es posible. Este primer paso que estamos dando precisamente con esta publicación
estoy convencido de que se puede hacer todo lo que en él he plasmado. A través de la charla de ahorita se van a dar cuenta, voy a poner ejemplos, voy a manejar algunas estadísticas también para que vean la importancia de todo esto. Yo quisiera también mencionarles algo que para mí ha sido significativo. Hace algunos años, en una serie de las plataformas, que ahora hay varias, me tocó ver una película o una serie que se llama Interdicción. Si a alguien le interesa mucho este tipo de películas o de series, es muy interesante. Interdicción se llama. Y para no entrar en todo el drama, porque es muy interesante, a mí lo que me llama la atención es que las oficinas de la fábrica de esta empresa son todas de cristal. Posteriormente se pasan algunas escenas a la casa del director general de la empresa y la sorpresa que yo me llevo es que toda su casa es de cristal. Entonces, en ese momento me trasladé al sector gobierno y dije, ¿por qué los edificios del sector gobierno no son todos de cristal? En una manera de decir, señores, debemos de ser transparentes en lo que estamos haciendo. Agradezco en primera instancia, al ITEI, a la maestra Olga, por esta apertura que nos está ofreciendo precisamente para difundir este tipo de temas y otros que en el futuro también intentaremos, porque ya estamos de alguna manera comprometidos para poder seguir investigando y seguir trabajando en estos temas. Al Colegio de Contadores Públicos por la apertura que ha tenido y el apoyo que yo he recibido de parte del colegio. A la Comisión del Sector Gobierno, representada aquí también por José Luis, y de la regional, porque también aparte José Luis es presidente de la Comisión Regional del Sector Gobierno. Entonces, el apoyo que yo he recibido, pero es incansable, las muestras de apoyo. Obviamente a la maestra Elba Almanza, que les decía yo en broma, por culpa de ella estamos nosotros aquí ahorita, ¿no? Pero porque ella ha sido el enlace precisamente entre el ITEI. Y obviamente mi reconocimiento y mi agradecimiento muy claro y muy puntual al maestro José Luis Mercado, porque efectivamente ha sido mi mentor en esta obra y en algunos otros artículos que también luego escribimos por allí y los publicamos en el boletín del colegio. No sin antes quiero mencionar a mi familia, está presente, podríamos decir, toda mi familia, mis 3 hijos con sus descendientes ya. Son 9 nietos los que tengo y de ellos pues están 7 que son los más grandes. Entonces están aquí presentes. Muchas gracias, familia. Esto es apoyo y un gran apoyo que recibimos. Si yo quisiera manejar una exposición de motivos para poder escribir este tema, les platico una pequeña historia. Hace algunos años, al terminar de dar un curso de capacitación de la ley de contabilidad, se acerca un señor que había sido designado para ser tesorero de X municipio. Después de leer y después de estudiar o de escucharnos todo lo que implica la Ley General de Contabilidad Gubernamental, me dice, ¿no tiene una hoja, contador, una hoja en blanco? Dije, sí, ¿cómo no? Aquí hay, pero ¿puedo saber para qué? Dice, para poner mi renuncia antes de tomar el cargo. Le digo, ¿pero cómo? Si usted apenas se está capacitando. Dice, le voy a decir el por qué. Ya me di cuenta, fíjense bien lo importante, ya me di cuenta que la suma de todos los laudos pendientes de mi municipio rebasan el presupuesto de un año en mi ayuntamiento. Imagínense lo que significa esto. De ahí entonces me nació la idea de empezar a investigar y bueno, hoy concluimos precisamente con esta obra, ¿no? Y digo concluimos entre comillas porque también quiero darles algunos datos. Iniciaré dándoles
dos datos importantes que pueden convertirse, fíjense bien, pueden convertirse en una deuda que el gobierno y ningún funcionario, gracias, que ningún funcionario ha podido ver todavía. El Poder Ejecutivo Federal, o sea, el gobierno federal, en este momento tiene en proceso 19,411 demandas laborales. ¿Para qué les gusta? En promedio de 1 millón de pesos, tenemos 19,411 millones de pesos que no están reconocidos en la contabilidad, que no hay una provisión, mucho menos una reserva de recursos para que pueda en su momento afrontar esas obligaciones que ya lo comentaba el maestro José Luis Mercado, se convierten en un problema para las áreas de finanzas y las tesorerías, al grado tal, y aquí me voy a adelantar un poco, al grado tal de que pueden llegar a ser un desacato, porque hay una orden judicial de liquidar a alguien y no encuentran el recurso precisamente para poder soportar esa sentencia. El otro dato que quiero compartirles es el estado de Veracruz, fíjense bien, el estado de Veracruz, el Poder Ejecutivo también tiene evaluado sus demandas laborales en 13,347 millones de pesos. Y eso, señores, es información que yo estoy obteniendo de la página de internet, ¿sí? O sea, esto no es ningún secreto, allí están en las páginas. Imagínense lo que deberá de hacer el secretario de Finanzas si empiezan a llegar los laudos en su contra. Tienen valuado 13,347 millones de pesos las sentencias. Imagínense lo que esto puede implicar para las finanzas públicas. Y como les comento, esto, señores, no está reconocido en la contabilidad. Ahora bien, el libro, como ustedes ya pueden ver ahorita, trata más que nada la temática de la cuestión de las demandas laborales y cómo preverlas. Entonces, aquí la idea es, se maneja, como ya se ha venido comentando aquí, la cuestión de los pasivos laborales. ¿Qué es un pasivo contingente o un pasivo laboral? Es la que viene derivada de una demanda. También alguien me preguntaba, dice, ¿has investigado si hay responsabilidad para el que ocasiona esto? Me puse a investigar y la verdad es que no hay ninguna responsabilidad tipificada para alguien que llega en la nueva administración y nada más porque me caes gordo, te corro. Y a lo mejor sin tener la representación, el soporte y mucho menos las facultades. Para ese funcionario que corrió al otro y que luego viene y demanda, no hay una responsabilidad, o por lo menos hasta la fecha no la hay, cuando en la ley general de responsabilidades administrativas la tiene contemplada, ¿sí? Entonces, imagínense la problemática que estamos precisamente, pues yo no digo descubriendo, porque ahí está, pero que sí queremos hacerla del público en general a través de estos documentos y de las páginas que nos pongamos, los que nos gusta analizar, los que nos gusta investigar, pues hacer público en, como decía la maestra Olga, en palabras más claras, porque ciertamente hay mucho tecnicismo en nuestro medio, ¿no? A grosso modo, les puedo decir, la obra establece una propuesta para resolver el problema de liquidez derivado de una demanda laboral. Manifiesta el soporte jurídico para crear provisiones y reservas en el sector público y resolver una situación importante que actualmente no se reconoce en la contabilidad gubernamental y que como consecuencia de ello deja una opacidad tremenda en el proceso de la gestión de gobierno. La finalidad del presente documento es concientizar a los funcionarios del gobierno
a desarrollar una serie de actividades como parte de un mecanismo de registro y reconocimiento de pasivos y que es posible limitar la responsabilidad a futuro dentro del marco jurídico correspondiente, además de abordar la transparencia y la rendición de cuentas. El documento es sencillo, consta de 92 páginas, inicia con una serie de un glosario de términos que son importantes que se conozcan. Se manejan algunos otros capítulos como el soporte jurídico, el soporte contable. Me fui a las normas internacionales también, tanto las NIF internacionales como las de las NIC-SP les llamamos, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Se aborda un poco también lo que es la ley de disciplina financiera, el impacto que puede tener esto en los presupuestos y obviamente de alguna manera el establecimiento de un mejor control interno. Esto es de alguna manera como una especie de introducción a todo esto, que es parte pues de lo que ustedes están viendo también. Pero finalmente, las estadísticas que yo tengo y que he venido acumulando me dan el resultado de que el 95% de los demandas laborales las pierde el patrón, en este caso el organismo de gobierno. Ante una realidad de esta naturaleza, es precisamente lo que yo propongo, que se vayan creando ya las provisiones a partir de que se conozca la demanda laboral. Y junto con ello, que se vayan apartando estos recursos y se vayan provisionando. Hay una partida que el maestro José Luis Mercado mencionó dentro del clasificador por objeto del gasto. Hay una partida que es la 151, precisamente para presupuestar estos conceptos que se pueden ir haciendo con tiempo y se pueden ir acumulando en una cuenta de inversiones que se van a tener disponibles para cuando se ocupe la liquidación de una demanda, ¿sí? Miren, les doy así rápidamente un ejemplo. Donde dice el ejemplo, precisamente, esto es real porque hay un expediente con el 391, identificado con el 391, de un oficial administrativo que corrieron, que venía devengando 15,000 pesos mensuales, un aguinaldo de 20,000 y una prima vacacional de 2,500. Como no se liquidó de inmediato cuando ya no quisieron sus servicios, el señor demandó. Y del otro lado, cuando hablamos del cálculo, imagínense en 72 meses a dónde nos está llevando este cálculo, que una vez que se llegue la sentencia, el impacto que tiene en las finanzas. Al final tenemos 1,260,000 pesos en lugar de los 15,000 pesos que pudieron haber salido al momento de liquidarlo. Y no me equivoco cuando digo 15,000, porque el aguinaldo y la prima vacacional se tiene que dar por ley o en forma proporcional. Lo extraordinario que existe en este ejemplo es precisamente el importe de los 3 meses, que son 15 por 3 meses, que vendrían a ser 45,000 pesos, ¿sí? Entonces, imagínense cómo muchos de los abogados, de los organismos, decimos vulgarmente, patean el bote precisamente para que las demás administraciones carguen con esta situación, ¿sí? Y luego cuando llegan los nuevos administradores, se encuentran con una problemática que viene de hace 8 o de 10 años. En mi investigación localicé una demanda laboral que tiene más de 20 años la demanda y que no se ha resuelto, ¿sí? Imagínense cuando la sentencia le llegue al organismo, ¿cuánto le va a costar? Entonces, es nada más para que se den una idea
de esto, ¿sí? También debo comentar algo que en su momento trabajaré y si me permite la maestra Olga, intentaré hacerlo también por conducto del ITEI, con una propuesta de que se modifique la ley de alguna manera, no sé, ahorita no se me ocurre, pero sí hay la necesidad de modificar algunas normas. Les puedo decir, la Ley General de Contabilidad Gubernamental maneja la obligación de manejar un reporte de pasivos contingentes, pero no tiene un formato establecido, o sea, lo que llamamos un formato libre. En este formato libre, en la investigación y el análisis que yo hago, ahora sí que, perdón por la expresión, pero hay de chile, de mole y de pozole. Y entonces, en algunos organismos les faltan unas cosas y en otros hay mayor información. No hay una estandarización de un formato de una información. Esa es una. Y la otra es invitar a los organismos fiscalizadores, como lo comentaba el maestro, a que le pongan un poquito de mayor atención a este tema, porque no se comenta nada, absolutamente nada, los órganos fiscalizadores, cuando en la página o cuando en el reporte de la cuenta pública simplemente aparece el reporte y dice nada que informar. Pero cuando profundizamos un poco nos damos cuenta de que tienen N número de demandas y eso, señores, es un pasivo laboral que no están informando. Yo voy a decirlo por falta de normatividad específica o por falta de cuidado de parte de los fiscalizadores. Entonces, este es el porcentaje, como lo pueden ver ustedes. Hay algunos organismos que tienen provisiones y otros que informan solamente el número de demandas, pero no provisionan ni tampoco evalúan la información derivada de una demanda, ¿sí? Algunos datos así muy rápidamente. Aguascalientes trae 2,607 demandas y tiene, perdón, 2,607 sí, demandas, son pasivos, perdón, y los 263 son las demandas. Guanajuato trae 175 demandas, 400 de ellas, 479, corresponden precisamente a demandas laborales, porque ese es otro problema. Las engloban, tenemos X número de demandas, pero no dicen cuántas son laborales, que son las que para mí es un impacto mayor porque le pega a las finanzas públicas. Hay otro tipo de demandas también que se pueden, de hecho se están llevando a cabo con los organismos y que también puede representarles una erogación muy importante al gobierno. Para no hacer muy cansado esto, simplemente concluiría, a reserva de lo que ustedes tengan por ahí, una conclusión que yo obtengo en este momento es difícil el tema, sí, porque intervienen cuestiones políticas, interviene también la cuestión de las finanzas, debido a una serie de toma de decisiones que nadie quiere afrontar. La liquidación del personal en su momento y en muchas ocasiones sin medir las consecuencias que representa esta acción de correr, déjenme decirlo así, de correr a alguien sin la debida liquidación correspondiente, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que el Poder Ejecutivo de las entidades federativas, que son las que tienen mayor recursos, el resultado de la investigación demuestra, como ya lo estuve mencionando en la información que les estoy dando, la información que yo obtengo es solamente del Poder Ejecutivo y partiendo de la base de la cuenta pública del 2022. Eso sí tuve el cuidado de tomar única y exclusivamente la cuenta pública del 2022. También aquí debo de comentar que hay unos organismos, e inclusive a nivel del Estado, que no han subido a sus páginas de internet la cuenta pública del 2022. Pues señores, eso es básicamente
el resultado de mi investigación, y el libro básicamente comprende o pretende dar a conocer cómo se puede y se debe de hacer para afrontar esta situación y no caer en un desacato, ¿sí? O en una responsabilidad que en muchas de las ocasiones ni siquiera tienen la culpa los funcionarios actuales, porque como les comentaba, viene de muchos años cualquier demanda, ¿sí? No sé, yo terminaría con esto. Recuerden que la contabilidad gubernamental es una herramienta importante para la transparencia. Y aquí es donde hacemos un poquito de clic precisamente con el ITEI, ¿sí? Muchas gracias de mi parte. Agradecemos sinceramente su docta exposición, maestro. La verdad es que nos deja preocupados un poquito, ¿verdad?, a los que estamos en la función pública, porque efectivamente es algo que sucede, es algo que por más que se intente evitar, de alguna manera se dan estos fenómenos y hoy en día vemos que también de alguna manera están saliendo más rápido, ya no son tanto los 6 años, 20 años, de pronto están saliendo estos laudos, incluso millonarios en cuestiones de un año. Y que imagínense si la escala, ¿no?, de esos laudos se va sumando para un solo municipio, para una sola entidad pública, la problemática que va a generar. Yo le preguntaría, maestro, ¿de qué manera se pueden evitar, por ejemplo, este tipo de problemáticas, de laudos? Además de prever una cantidad para estos efectos, ¿qué se puede hacer a nivel de control interno para evitar caer en esto, en laudos millonarios? ¿Qué nos podría proponer? Bueno, primeramente, híjole, es que es tan complicado el aparato gubernamental. Hace rato comentaba con alguien que es un sistema que está muy viciado, y romper muchos paradigmas que existen dentro de la operación de los gobiernos es un poco o un mucho complicado. Pero una fórmula que pudiera ser sería la famosa civil de carrera, ¿no? La profesión o el trabajo civil de carrera, ¿sí? Que se respetara. Sin embargo, como aquí es, por eso decía yo en mi conclusión, es un poquito complicado porque entra mucho la cuestión política. El directivo, el presidente municipal, el director, el gobernador que llega con un equipo de gentes por las circunstancias que ustedes quieran. No me voy a meter en política porque no es mi asunto. Yo les digo, yo no soy político, yo soy técnico, ¿sí? Entonces, si se respetara el conocimiento de los funcionarios que a través de los años han venido acumulando y que hemos estado manejando a través de las capacitaciones. Miren, les voy a dar un dato nada más. El gobierno federal cada año en el presupuesto federal le destina más de 50 millones de pesos solamente a la capacitación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces cada año un grupo de funcionarios y de personas se siguen capacitando para que en el término de 3 años que cambia el ayuntamiento, llega un presidente municipal, llega un tesorero que a lo mejor hasta ni siquiera tiene el perfil de las finanzas. Por ahí el maestro Alfredo tiene una anécdota muy interesante de un director o un secretario de finanzas, y le decían doctor y doctor, y entonces él dijo, pues ha de ser doctorado en ciencias políticas o doctorado en, no sé, y finalmente pregunta y le dicen, ¿qué tipo de doctorado tienes, Alfredo? Médico general, y nada tenía que ver con el organismo, ¿sí? Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos. Estoy de acuerdo y también voy a aclarar algo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas ya prevé esta situación, maestra, ¿sí? Que si la persona, por un lado, el que contrata designa a una persona que no cubre con el perfil, tiene una responsabilidad. Y la persona que acepta el puesto sin tener el perfil también lleva una responsabilidad. Pero hasta el momento yo no he sabido que finquen una responsabilidad por estos hechos, ¿no?
Muchas gracias, maestro. Es correcto. No sé, le cedo la voz a nuestros panelistas por si quisieran agregar algo en este importantísimo tema, que créanme, estamos todos tomando nota porque esto nos ayuda muchísimo en nuestro diario crecer. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Sí, una duda nada más, ¿era médico general o médico homeópata? Primeramente, felicidades por esta investigación, Toño. Creo que es muy importante y creo que aporta muchísimo valor para la iniciativa que propones de que esta contingencia sea reconocida contablemente, y si no, pues revelarla como una contingencia en las notas a los estados financieros. Creo que es muy importante, por lo menos esa iniciativa de reforma a la ley gubernamental como trabajo de la CONAC es importante. Ya no digamos tocando la ley federal del trabajo, la ley de funcionario público, que ya serían otros temas, que ahorita ya están muy en boga lo que es las leyes laborales. Están con temas que todavía pueden profundizar más en un impacto económico en los entes públicos. Pues nada más felicitarte, Toño, y pues adelante con el compromiso de sacar más investigaciones de este tipo. Muchas gracias a todos. José Luis, ¿no quieres agregar algo? Como lo manifesté al principio, realmente es un tema bastante sensible. Lo comenté que tarde o temprano, si no se toman cartas en el asunto y se toman medidas drásticas, lo diríamos de esta manera, de a lo mejor empezar a sancionar a aquellos funcionarios o aquellos directores que llegan y en su momento en un cambio de administración le dan las gracias a todo el equipo de trabajo, que siendo que ese equipo de trabajo podría tener un adecuado perfil profesional. Si no se sigue unas buenas prácticas, lo diríamos de esta manera, tarde o temprano, insisto, que nos vamos a colapsar. Ahora bien, considero que aquí tenemos bastante equipo dentro de los panelistas y dentro de las personas que nos hacen favor de visitarnos para poder generar una buena sinergia para que esto se vaya a un mandato legal, a un mandato constitucional y poderlo normar ya con con este libro, tener ya la directriz de manera muy sólida para poderlo normar dentro del propio CONAC. ¿Sí? Entonces, enhorabuena, Toño, muchas felicidades por tu investigación, con el apoyo de José Luis Mercado, y esperemos que ahora sí tomen conciencia estos servidores públicos, más bien estos legisladores, de que realmente las cosas se tienen que hacer de esta manera. Felicidades. Bien, para complementar sobre la respuesta a lo que formuló la maestra Olga, ¿qué es lo que se puede hacer? Miren, la respuesta es obvia. Cada ente público conoce cuántas demandas laborales tiene. También conoce cuál es la situación jurídica de cada una de las demandas. Es decir, si va avanzando para que sea una sentencia absolutoria o definitivamente se va a condenar al ente público a liquidar la demanda laboral. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer cada ente público a través de las personas que trabajan ahí? Determinar cuál es el monto, el pasivo a diciembre de 2023 y hacer los registros contables. Obviamente no va a haber una reserva porque no habrá presupuesto en este momento, pero dentro del presupuesto para el 2024 se puede ya iniciar la reserva de esos pasivos contingentes laborales. Y por otro lado, hace rato mencioné que también los entes públicos deben destinar una partida para capacitación. Por ejemplo, ¿qué ha dicho la Auditoría Superior del Estado? ¿Qué ha dicho la Auditoría Superior de la Federación cuando hace las revisiones de las cuentas públicas? Que yo sepa, no aparece una nota estricta señalando que existe un pasivo contingente que no está contabilizado y por supuesto no está informado. ¿Qué está haciendo también la Contraloría del Estado? ¿Qué están haciendo los órganos internos de control? Y también las firmas de contadores públicos cuando hacen las auditorías externas no mencionan ese pasivo contingente, lo cual me parece grave, me parece una falta de atención a la ética profesional para que el organismo público que están revisando conozca exactamente cuál es ese monto del pasivo contingente derivado de demandas laborales.
Ojalá que llegue esta propuesta al Congreso del Estado, cuando no al Congreso de la Unión, para que se formule mediante algún decreto esa obligación de determinar esos pasivos al final de este ejercicio fiscal 2023. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias al ITEI. Por aquí veo algunas otras caras conocidas que llegaron un poco después, al doctor Irán Zambrano, también un buen colaborador dentro del colegio y amigo personal. Por ahí está también alguien más de mi familia, el licenciado Jesús Pedro Brizuela. ¿A quién más veo por ahí? Obviamente ya lo vi. Naturalmente también están presentes, ya lo comentaba la maestra, parte de la comisión del sector gobierno, Noemí, Alfredo, obviamente la maestra que ya se mencionó, Sandra también, Sofía también está por aquí. En fin, digo, agradecerles mucho la presencia y sobre todo pues la difusión que le demos a este tema. Por mi parte yo quedo a la orden, cualquier cosa pues estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Guerrero. Y si me permiten, y ya para dar cierre a nuestras actividades de hoy, a este magnífico panel, podría resumir un poco de lo que aquí se platicó en una primera idea respecto a fortalecer, y coincido plenamente, el servicio civil de carrera. Tenemos que voltear cada vez más hacia el talento interno, hacia ver a los perfiles que realmente merecen estar en los puestos y que no sea solamente un tema de amigazgos, un tema de compromisos políticos, el que lleve a personas, claro, de nepotismo incluso, maestro, es correcto, que lleve a personas que no tienen las credenciales para ocupar estos cargos. Creo que es la primera idea, el primer tip que nos podemos llevar para realmente implementar en nuestra función pública y evitar tener perfiles que no cumplen con los requisitos necesarios. Además de esto, creo que es vital, se mencionó en varias ocasiones durante la mesa, la capacitación, el apostar por la profesionalización de las personas que se encargan de las finanzas públicas, y no solamente de los encargados, digamos, de compras, ¿no?, de licitaciones, sino de los encargados por cada unidad administrativa de hacer los aprovisionamientos, de alguna manera que estén vinculados con la cuenta pública de la institución, porque también es deseable que lo conozcan. Creo que esto es una deficiencia que padecemos la mayoría de los organismos públicos, que no tenemos esa capacitación. Definitivamente hay que buscarla. Por supuesto, hay que hacer una reserva, ITEI, por ahí mis financieros, mis encargados, ¿verdad? Ya tener esta reserva de pasivos contingentes, porque nadie estamos exentos de estar ante una demanda laboral millonaria. Hay que revelarla como una nota en estados financieros, sin duda, y hay que hacer eco. Ustedes me dirán cómo, cuándo empezamos para generar estos cambios legales, estas adiciones a la norma que nos permitan incorporar esto que hoy en día no tenemos. Yo encantada de colaborar desde el ITEI, creo que todos nos sumaremos a que esto sea una realidad. Empezar a sancionar, completamente de acuerdo, a quienes despiden sin más a gente que no tenía que irse. Por supuesto, sabemos que hay perfiles que no merecen estar en instituciones, que más que abonar hacen daño, eso es sin duda justificable, pero no así cuando una persona que da resultados, que deja la piel en la institución, se le dan las gracias solo porque quiero poner a mi compadre. Creo que eso sí es lo que tenemos que evitar, pero ya. Nos dejan una tarea interesante, diría finalmente, para normar dentro del CONAC también todo aquello que se necesite. Yo les diría, el ITEI está abierto para iniciar con esas mesas de trabajo necesarias para así proponer modificaciones en el ámbito legal. Con esto yo creo que podríamos cerrar y también decir que por supuesto está disponible el libro, si nos dice maestro también dónde se puede encontrar, para que lo conozcamos, lo consultamos y sobre todo lo estudiemos y lo implementemos en nuestros ámbitos públicos. Muchísimas gracias, maestros, todo un placer. Todo un honor haber compartido esta noche. Muchísimas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final. Ya cerramos con esto las actividades de nuestro día y de nueva cuenta estamos a sus órdenes en el ITEI para seguir platicando sobre estas interesantes temáticas. Muchísimas gracias y nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias.